Nuevamente en la montaña después de mucho tiempo y en algún lugar de nuestro hermoso Perú. En la actualidad, los bastones de trekking se han convertido en un elemento esencial para las actividades dentro de la montaña. Pero ¿sabes de qué material están hechos? ¿Qué medidas existen? Y otras características más que las hacen especiales. Intro y empezamos. Hola amigos, amantes de la naturaleza, amantes de los deportes al aire libre, les saluda su amigo Vitucho y bienvenidos a su canal, en la cual hablaremos siempre temas relacionados al trekking y al senderismo. Y en este video vamos a hablar acerca de los bastones de trekking. Vamos a tratar de ayudarlos para el momento de elegir. Los bastones se han convertido en un elemento esencial para las actividades dentro de la montaña. En los últimos tiempos, el número de practicantes de montañismo, senderismo, trekking, incluso carreras de montañismo que utilizan bastones se han multiplicado, han aumentado hasta ser considerado como equipamiento básico. Esto se debe a dos motivos: las ventajas que ofrece su uso en la mayoría de ocasiones y los grandes avances tecnológicos en cuanto al diseño y a los materiales, que los han convertido en un elemento muy ligero y plegable que podemos llevar siempre a cada actividad dentro de la montaña. Vamos a ver algunas ventajas. El uso de los bastones distribuye la carga entre el tren superior del cuerpo y el tren inferior del cuerpo. Los estudios indican que se libera entre un 15 y un 20% del esfuerzo. Se reduce el cansancio, el riesgo de lesiones, se liberan las articulaciones, principalmente a las rodillas, de la presión cuando nosotros comenzamos a descender. Ofrecen mayor seguridad al contar con más puntos de apoyo. Y no solo durante las bajadas, ojo, sino transitar por zonas muy difíciles, cruzar de repente un río entre las piedras, etc. Pueden ayudarnos mucho para defendernos incluso de animales. Existen bastones telescópicos. Son aquellos en los que un tubo, como el que yo tengo aquí, este es un bastón telescópico, en la que un tubo se introduce en el interior del tubo superior. Los bastones telescópicos pueden ajustarse perfectamente a nuestra altura y además de forma muy sencilla. Como ven ustedes, los podremos regular en la marcha, incluso caminando los podemos regular. Más cortos para los ascensos, longitud media cuando caminamos en zonas llanas, planas, y más largos cuando vamos a descender. Se recomienda ajustar las longitudes de los tramos, principalmente los del medio hasta abajo, para que los cambios que realicemos en plena marcha solo tengamos que modificar el regulador de la parte superior. Los bastones telescópicos tienen dos grandes ventajas: la posibilidad de graduar la longitud, ¿ven? Gran resistencia en los sistemas de ajuste, y los tubos superpuestos hacen que sus uniones sean prácticamente irrompibles, son muy duraderos. Este tipo de bastones podrían considerarse como los bastones estándar, los todoterreno, y son los más clásicos. Ahora, ¿qué desventajas tienen estos bastones telescópicos? El mayor peso, su mayor longitud una vez que están plegados. Miren, una vez que yo lo está plegado, esta es la longitud, no se puede reducir más. ¿Ya? Ahora, existen bastones plegables. Estos están muy de moda, especialmente entre corredores y amantes del minimalismo, los que quieren tener más chiquito, lo más portátil. Ahora, en lugar de contraerse o expandirse como el telescópico, los bastones son ultra ligeros que se pliegan, ¿ya? En esta imagen ustedes van a poder ver, desmontándose en tramos que permanecen unidos por diferentes sistemas, pero hay uno que es principal: una sirga o una cuerda interna de diferentes materiales que los unen. Ahora, son bastante ligeros a diferencia de los sistemas telescópicos. Una de sus grandes ventajas de los bastones plegables, además del peso, es que este tipo de bastones se pliegan mucho más que los telescópicos. ¿Esto cuánto medirá? ¿60 centímetros? 70 centímetros. Los bastones plegables ocupan hasta 40 centímetros o quizás menos, una vez plegados, de este tamañito, 40 centímetros. Algo fundamental, ¿para qué cosa? Para los corredores de montaña, porque puedan portarlos en las riñoneras o en las mochilas chiquitas que tienen, especiales, porque su longitud una vez que están plegados son bien cortos. Ahora, ¿qué inconvenientes tienen los bastones plegables? No pueden regularse en altura, no son como estos telescópicos. Los modelos más minimalistas pueden romperse más fácilmente en la zona de unión de los tramos,
siempre y cuando se le dé un uso duro, ¿no? Un uso excesivo. Pasamos a lo que son las tallas de los bastones. ¿Qué talla elegir? ¿Existirán tallas? Yo les digo que es una cuestión personal. Un buen punto de partida consiste en escoger una longitud de bastón que nos permita, estando de pie, ya agarramos los bastones, estando de pie, apoyados verticalmente en el suelo, tener nuestro codo en un ángulo de 90 grados, con el antebrazo paralelo al suelo, y en subida lo ideal, aunque todo lo referente a longitud de bastones es algo bastante personal, es acortarlos 5 o 10 centímetros, según la pendiente. Eso es en subida. Y en descenso lo alargamos 5 o 10 centímetros. ¿Ya? Siempre más largo en descensos. Ahora, ¿qué materiales existen? De aluminio, fibra de carbono. Prácticamente la totalidad de los bastones empleados en cualquier actividad dentro de la montaña están fabricados en alguna aleación, tanto de aluminio o fibra de carbono. Este de aquí es de fibra de carbono, ¿ya? Pero vamos a empezar a hablar acerca de los bastones de aluminio. Son más pesados que el carbono, ¿ya? Pero los de mejor aleación pueden ser muy ligeros. Pueden curvarse, perder su forma, ¿ya? Esto los hace muy resistentes a la ruptura y pueden enderezarse, los de aluminio. Su menor rigidez les hace transmitir más las vibraciones a nuestro cuerpo, es la desventaja. Según el tipo de aleación y el grosor, serán más o menos ligeros. Ahora, los mejores están fabricados en aluminio aeronáutico, de la serie 7. No sé si ustedes habrán escuchado el aluminio 7050. De ese material es el aluminio de más calidad y los más resistentes, que permite que sean muy rígidos con propiedades cercanas al carbón, pero con mayor resistencia a la ruptura. Son de muy buena calidad y precio, son más baratos que los de carbón. Son los todoterrenos y resistentes. Si buscamos bastones para todo y en todo momento que no nos dejan nunca tirados, el aluminio aeronáutico es nuestra elección, el aluminio 7050. Ahora vamos a pasar a los bastones de fibra de carbono. Son ultra ligeros, son muy rígidos y reducen al mínimo las vibraciones. Son muy resistentes si la fuerza se ejerce de arriba a abajo. Sin embargo, pueden quebrarse si se ejerce mucha fuerza. Si se ejerce en sentido transversal, en algún traspiés, pues de repente nos caemos sobre ellos y estando apoyado en malas condiciones se puede romper. Cada fabricante realiza la combinación de fibras, resinas, etcétera, de forma diferente y no es igual para todos los modelos. Ojo aquí, por eso hay fibra de carbono más rígida, más resistente y más gruesa, según el tipo de bastón que nosotros vayamos a elegir. Su relación de densidad-resistencia es altísima. Si el peso es lo más importante para nosotros, la fibra de carbono será nuestra elección, definitivamente. Entre ellos podemos realizar trail running. Aquellos montañeros que son muy rápidos van a escoger o se van a inclinar más por un bastón de fibra de carbono. Pero son más caros que los de... Esa es la desventaja. Vamos a ver ahora los elementos que componen un bastón. Vamos a empezar con la empuñadura. Son bastante ergonómicas, ya que permiten el movimiento de mano y muñeca al caminar. Pueden ser de varios materiales. Hay que evitar las de plástico, eso sí. Existen de goma. Los de goma aíslan del frío en el invierno y amortiguan las vibraciones en toda época. En verano, con el calor, pueden provocar alguna que otra ampolla en las manos sensibles. Existen también empuñaduras de corcho. Son muy ligeras, no cambian sus características por el sudor, ojo aquí, y son excelentes para el calor. Las de espuma, como esta de aquí. El tacto es suave, absorben el sudor y con los avances de hoy en día prácticamente cualquier material funciona bien. La elección tiende más o está más cercana al gusto personal que a otra cosa. Ahora pasamos a otra parte importante de los bastones, la roseta. Esta es la roseta. Su misión es la de frenar el clavado del bastón en el suelo. Las hay de dos tipos, las de diámetro pequeño como esta y las de diámetro grande. ¿Ya? Las de diámetro pequeño son para verano, para caminatas con un día soleado, fresco, donde no hay nieve, ¿ya? O hielo de repente. Y las de diámetro grande son especialmente para invierno, ¿no? Cuando estamos caminando o haciendo trekking en zonas donde hay nieve, y esto va a evitar que se clave en la nieve porque son más anchos. Ahora, estas rosetas son intercambiables y muchos bastones vienen con una roseta de cada tipo, ¿ya? Con esta me vinieron dos rosetas, una más grande, esta chica, y otra punta más de repuesto. Ahora vamos a ver la dragonera, esta de aquí. Es un elemento mucho más importante de lo que la mayoría de gente piensa.
no solo impide que perdamos el bastón, sino que nos ayuda a la hora del impulso y liberan la mano de la parte de la fuerza. Yo muchas veces lo uso cuando estoy subiendo, ya estoy cansado de agarrar acá, solamente me cuelgo aquí en la dragonera y no pierdo el bastón. La dragonera en estos casos es un pequeño arnés, aquí está, que permite no tener que agarrar con fuerza el bastón al colgarnos sobre ella. Vamos a ver ahora los mecanismos de bloqueo entre tramos. El más antiguo mecanismo de bloqueo es el interno y se aprieta girando como una rosca un tramo contra el otro. Ese giro expande una araña interior que bloquea al bastón. Aún se usa, porque yo hasta ahorita lo tengo aquí, pero cada vez menos. Tiene varios problemas, eso sí, como bloqueo de rosca en situaciones de frío y el mayor peso. En estos momentos el sistema más usado es el de cierre externo. Para quien no lo conozca, es el mismo funcionamiento que un cierre rápido de rueda o la tija de un sillín, de una silla de bicicleta. Ahora vamos a ver las puntas. Son la parte del bastón que tiene contacto con el suelo, agarran en los diferentes elementos, tierra, roca, etc. Aunque las buenas son fabricadas en tungsteno, son muy resistentes al desgaste. Es evidente que es el punto que más sufre el bastón. El mío está gastadito, ya tengo que cambiarlo. Por eso suelen ser intercambiables. Ahora, ¿cuál es elegir? En realidad, la mayoría de bastones pueden servir para cualquier uso. Las diferencias entre los diferentes tipos no radica en su forma, en su morfología, sino en las cuestiones que ya hemos visto: el plegado, la ligereza, su resistencia, el tipo de empuñadura, las rosetas, la dragonera, etcétera, etcétera, etcétera. Si como montañeros y trequeros que somos, solo pudiéramos elegir un bastón duradero para todo uso, yo les recomendaría el aluminio, ajustable, primando la resistencia y seguridad al peso ultraligero. Les digo por experiencia, porque este es de fibra de carbono, será más ligero, pero no es muy resistente como el aluminio. Si fuéramos corredores, la fibra de carbono o incluso el aluminio plegable sería nuestra elección, ¿ya? Porque prima el bajo peso a la resistencia total. Pero todo va a depender de las prioridades y del presupuesto de cada uno de nosotros. Los sistemas híbridos, que son plegado y telescópico, están ganando mucho terreno actualmente y pueden ser una buena recomendación para montañeros en este momento. Pero yo les recomendaría empezar con una telescópica de aluminio. La elección siempre va a depender de cada uno de nosotros. En caso de duda, no arriesgues y elige lo que sabes con seguridad que te va a funcionar para tu actividad. Y si tienes más dudas, escríbenos en los comentarios y te ayudaremos a elegir lo más adecuado. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que con toda esta información les haya ayudado en el momento de elegir su bastón de trekking o su bastón para las actividades dentro de la montaña. Se despide su amigo Vitucho aquí dentro de este cerro, en algún lugar de nuestro Perú, no les voy a decir, pero he tenido la suerte y la alegría de poder disfrutar de esta naturaleza. Saludos a todos mis amigos que nos siguen de Costa Rica, de Chile, de México, de Bolivia. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y no se olviden el lema de un buen excursionista: no lleves nada más que fotografías, no dejes nada más que huellas y no mates nada más que el tiempo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!